por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bienvenida, Inés Abanés, y muchas gracias por trabajar para quitarnos la boina. Creo que lo está haciendo en muchos sentidos, desde luego en el sentido de la boina de contaminación y también por poner esta ciudad y a los que vivimos en ella pues en línea con el resto de ciudades europeas, de ciudades modernas, que realmente están trabajando desde hace mucho más tiempo para luchar por un aire limpio y por una nueva forma de movilidad y nuevo modelo de transporte. Recientemente hemos tenido en Polonia, en Katowice, y de este congreso ha ido una delegación de la que tuve el honor de formar parte, la Cumbre del Clima, y en ella quedó muy claramente reflejada la preocupación por el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nos dice que no debemos permitir que las temperaturas medias globales aumenten 1,5 grados centígrados. Eso requiere, para llegar a eso, para evitar esa subida de temperatura, se requiere de una acción urgente y drástica que implique una reducción del 45% de las emisiones para el año 2030. Y eso es importante y es difícil, ¿no? Y además había un consenso en esa cumbre, también muy grande, de que el papel de las ciudades es fundamental. Como usted ha dicho, las ciudades suponen pues más del 70% de las emisiones de CO2 y, por lo tanto, deben jugar un papel importante en la lucha contra el cambio climático, ¿no? También la Unión Europea ha reconocido recientemente que, bueno, desde el año 2008, en que está en pie la queja por el problema de emisiones en la ciudad de Madrid, por primera vez, gracias a las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid, pues se ha conseguido evitar que haya una sanción a España por el incumplimiento de la normativa relativa a los niveles de óxidos de nitrógeno, con lo cual creo que todos debemos estarles agradecidos por el trabajo que están haciendo, porque de alguna manera la propia Unión Europea ha reconocido que nos está poniendo al día en una materia en la cual pues llevábamos bastantes años de abandono, ¿no? Porque se hablaba, se decía, se comentaba, pero al final lo único que se hacía era cambiar de sitio los medidores de contaminación para que se redujeran los niveles, y eso evidentemente no es una política activa ni deseable contra la contaminación, ¿no? Además, ustedes, y en concreto usted, están siendo valientes, y nosotros también, muchos madrileños y madrileñas, se lo agradecemos, por dar el paso y sabiendo que quien da el primer paso, pues de alguna manera es quien es más puede ser más criticado, pero está haciendo lo que realmente se necesita hacer, ¿no? Y además creo que deben estar ustedes satisfechos y satisfechas por la reacción de los madrileños, porque los resultados de Madrid Central, pues sin lugar a dudas son muy buenos, y son muy buenos gracias al nivel de colaboración que la ciudadanía ha entendido, porque hemos entendido que la contaminación genera muchas muertes. Genera más muertes la contaminación que los accidentes de tráfico. De hecho, hoy leía una noticia que decía que en España, 14 personas mueren al día debido a la contaminación. Hay distintas fuentes y según la fuente distintos datos. La Agencia Europea de Medio Ambiente habla de 38.000 muertes al año por contaminación en nuestro país. Yo creo que el tema es bien grave. En esta comisión hablamos muchas veces de la seguridad vial y de las muertes que causa, y creo que hablamos demasiado poco de las muertes que causa la contaminación. Y además hay un dato que hay que recordar, y es que a quien más afecta es a los más vulnerables, en concreto a los niños y a los ancianos, ¿no? Entonces parece que cuando ustedes levantan la voz, alzan la voz y empiezan, sobre todo, más que la voz, actúan, ¿no? Actúan contra la contaminación, pues hay quien no le gusta y quien prefiere criticar. Yo creo que los resultados en el cortísimo plazo que lleva en marcha Madrid Central hablan por sí mismo. Ha habido una reducción del 32% del tráfico en la zona, lo cual es muy notable. Ha habido un aumento de la utilización del transporte público, a pesar de la incompetencia de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid está demostrando con el tema del metro. Es decir, en vez de reforzar
las líneas de metro y en vez de colaborar en esta lucha contra la contaminación, lo que está ocurriendo es que se están reduciendo. Ha habido un aumento del uso de bicimat dentro de la zona de Madrid Central del 20%. Y, en definitiva, bueno, yo creo que los resultados están hablando por sí mismos y, en definitiva, lo que se está haciendo es defender de forma efectiva la salud pública. Comparto con usted que los ayuntamientos no pueden llevar esta lucha en solitario. Es necesario que haya una legislación estatal que refuerce muchos de los aspectos. En concreto, por ejemplo, pues es importante resaltar que el principal problema de contaminación y salud tiene que ver con las partículas en suspensión y eso se debe a la utilización de diésel, ¿no? Y bueno, pues es un tema que también hay que tener en cuenta, además de los óxidos de nitrógeno y del ozono, ¿no? En definitiva, insisto en lo que le decía, sí me gustaría preguntarle sobre un aspecto en concreto que se ha referido al final, pero creo que no ha quedado suficientemente claro, y es en lo referido al tema de las reducciones de velocidad, ¿no? Me gustaría preguntarle cuáles son los criterios que hacen pues que la restricción en cada zona, ¿no? Y por lo demás, pues agradecerle nuevamente su intervención, su trabajo y felicitarle por los resultados que ha obtenido Madrid Central y que esperamos que poco a poco pues se vayan extendiendo al resto de la ciudad, porque están convirtiendo a Madrid, está pasando de ser un ejemplo de ciudad altamente contaminada a ser un ejemplo de voluntad política y de lucha contra la contaminación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular,